Bien. Bueno, entonces muchachos, vamos a seguir en la clase de ayer. Estábamos hablando sobre el péndulo físico. Recuerden que mañana es viernes, mañana tienen una pruebita, ¿verdad? Es un control de lectura, el control de lectura 1 sobre el capítulo 14. Esos controles de lectura son bastante simples, ¿verdad? Los pueden resolver en 30 o menos de 30 minutos. El control de lectura va a estar habilitado de las 2 de la tarde a las 5 de la tarde. En ese espacio usted puede resolver ese cuestionario. ¿De acuerdo? Y el siguiente control de lectura va a ser el otro viernes. Por eso es bueno que vean los videos este fin de semana, para que así ya ustedes van avanzando, van estudiando. Bueno, las actividades interactivas del capítulo 15 son el otro fin de semana también. Igual que así como lo hicieron este fin de semana pasado, el próximo fin de semana, o sea, la otra semana, jueves, viernes, sábado y domingo va a estar habilitado para que puedan hacer esas actividades. Bueno, entonces sigamos. Siempre son dos actividades, licenciado. Ajá, dígame. Dígame. Son dos actividades. Son dos actividades, sí. Son dos actividades. O Gracias. sea, en el aula virtual, lección se le llama al capítulo, ¿verdad? Capítulo 14, lección 1, capítulo 15, lección 2. Entonces, para cada lección van a haber dos controles de lectura, dos actividades interactivas y un control de lectura. ¿Estamos? Ok, gracias, licenciado. Bueno, en esas actividades interactivas les fue bastante bien. Ustedes pueden ver la nota, ¿verdad? Yo estuve revisando el sistema y les fue bastante bien. Creo que es bien fácil, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver. Estas ecuaciones son las más importantes siempre, ¿verdad? En todo oscilador armónico. Con estas relaciones podemos resolver muchas cosas. Como ven, podemos calcular momento de inercia, podemos calcular periodo, podemos calcular el valor de la gravedad, o sea, podemos hacer varias cosas, ¿verdad? Con estas relaciones. Bien, entonces vamos a seguir hoy. El día de ayer yo les estaba preguntando a ustedes bastante, ¿verdad? Sobre esos temas de física 100 que nosotros vamos a retomar acá. Entonces el día de hoy nos vamos a ocupar de determinar, bueno, ojalá que me alcance el tiempo de repasar esos conceptos porque es sumamente necesario. Entonces vamos a ver, con el periodo T, nosotros podemos determinar el momento de inercia de un cuerpo de forma compleja. Esa es una de las ventajas que ofrece, ¿verdad? Este método. Ahora bien, vamos a repasar hoy qué es centro de masa y qué es centro de gravedad. Fíjense bien, les voy a poner un ejemplo, lo más sencillo que se me ocurrió a mí para explicarles la diferencia entre centro de masa y centro de gravedad. Supongamos de que tengo un edificio, imagínense que este es un edificio enorme, un edificio como 100 pisos, que es bastante alto, entre más alto mejor. Entonces el edificio, como ustedes ven, tiene una forma geométrica bastante regular. Tiene forma de un rectángulo, es un paralelepípedo, ¿verdad? Es un volumen. Vamos a asumir de que el edificio tiene masa uniforme, o sea, tiene densidad constante. Eso es necesario. Entonces, el centro de masa del edificio, como tiene masa uniforme, va a estar en su centro geométrico. ¿De acuerdo? Centro geométrico, jóvenes. Bueno, si usted tiene un rectángulo, usted traza dos diagonales y ahí está el centro geométrico. Entonces, si el rectángulo, si este edificio es de masa uniforme, el centro de masa va a coincidir con el centro geométrico. ¿Estamos? Ahora, ¿qué sucede con el centro de gravedad? Ustedes ven que el centro de gravedad yo lo dibujé por debajo del centro de masa. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será, jóvenes? ¿Quién me podría explicar? ¿Algún voluntario que me quiera explicar por qué razón? ¿Por qué existe esta diferencia aquí entre centro de masa y de gravedad?
¿Por qué no son lo mismo? Ajá. Nadie tiene alguna idea. Bueno, entonces, vamos a ver. Creo El que centro, como es muy ajá, alto, dígame. eh, como es muy alto, el peso recae en la parte más baja. No lo escucho. Como es muy alto el edificio, Ajá, el ajá. peso recae en la parte más baja. Por ahí más o menos va la idea. O sea, sí, usted tiene una vaga idea de por qué, ¿verdad? O sea, es cierto, el edificio es muy alto. Entonces, ¿qué pasa con la gravedad? Fíjense bien, este es el suelo. Ya, permítame. Este es el suelo. Al nivel del suelo ya sabemos de que la gravedad tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Al nivel del suelo, ¿verdad? Ajá, dígame. Creo que hay alguien que quería participar. Sí, le iba a decir que sí, 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 le iba a decir que la gravedad está haciendo fuerza, pero se está trayendo a la masa. Entonces, por eso es que digo yo que está más abajo, no en el centro de masa, el punto. Ah, bueno, la gravedad ejerce una fuerza. Fíjense bien. Bueno, sí, tienen una idea, pero hace falta, ¿verdad? Como ordenar mejor las ideas. Entonces, vamos a ver. El edificio está compuesto por millones de partículas, ¿verdad? Cada partícula siente la fuerza de la gravedad. Entonces, ¿qué pasa con el valor de la gravedad a medida yo me levanto con respecto al suelo? A medida me alejo del suelo, ¿qué le pasa a la gravedad? La gravedad Disminuye. va disminuyendo conforme yo me voy elevando. Entonces, como el edificio es muy alto, la gravedad en las partes bajas es mayor que en las partes altas. La gravedad va disminuyendo conforme nos vamos alejando del suelo. Entonces, jóvenes, si nosotros hacemos un promedio, recuerden que tanto el centro de masa como el centro de gravedad son un promedio. Si nosotros hacemos un promedio del valor de la fuerza de gravedad sobre el edificio, ese promedio va a estar por debajo del centro de masa, porque las partículas que se encuentran más bajo sienten más fuerza que las que se encuentran más arriba. Ahora, ¿qué pasa con el centro de masa? ¿Por qué está en el mero centro del edificio? Porque la masa, jóvenes, la masa es una propiedad inherente a un cuerpo. La masa es independiente de el valor de la gravedad. O sea, la masa mía es la misma si yo estoy en la Tierra o estoy en la Luna. Por lo tanto, mi centro de masa va a ser el mismo en la Tierra y en la Luna. ¿De acuerdo? Pero el valor del centro de gravedad, eso sí cambia, porque eso no depende solo de la distribución de masa, depende del valor de la gravedad. Entonces, por esa razón, el centro de masa aquí no se ve afectado. El centro de gravedad sí. Ahora, ¿qué pasaría, jóvenes, si el edificio fuese pequeñito? O, bueno, en vez de un edificio, pongamos este objeto, supongamos de que es un cuadro, es una pintura, esta es una pintura comparada con el tamaño de un edificio, jóvenes. Una pintura es pequeñita, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el centro de masa de este cuadro? Que representa una pintura. El centro de masa está en su centro geométrico y el centro de gravedad también va a estar en su centro geométrico. O sea, en conclusión, cuando un objeto es pequeño, así como el tamaño de una casa, el tamaño de un carro, una persona, el centro de masa y el centro de gravedad no varían, es el mismo punto. Pero cuando un objeto es muy grande, el centro de masa y el centro de gravedad sí varían, porque la gravedad cambia con la altura. ¿Estamos? Entonces, como los péndulos físicos con que nosotros vamos a trabajar son objetos relativamente pequeños, nosotros vamos a decir de que centro de masa y de gravedad van a ser lo mismo. O sea que si usted en su péndulo le pone centro de masa o centro de gravedad, está correcto.
¿Estamos? Ahora, si estamos hablando de un objeto como un edificio, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí tienen que aclarar a qué se refieren. Bueno, no sé si tienen preguntas. No, Lick. Bueno, entonces, seguimos. Ahora vamos a hablar sobre el torque. Fíjense bien, yo estoy haciendo mucho énfasis en esto porque los problemas, como les digo, los problemas de péndulo físico son los problemas más complejos. Como dicen los estudiantes, ¿verdad? Son los problemas más mayuca que hay en los libros. Entonces usted necesita saber muy bien todo esto, ¿verdad? Me imagino que en física 100 le enseñan esto, pero al estudiante se le olvida, ¿verdad? O tal vez por cuestiones de tiempo no se enseña bien, ¿verdad? Lamentablemente en la universidad, cuando se pasó a trimestres, estas clases sufrieron mucho, ¿verdad? Porque el nivel bajó bastante por esa razón, porque el contenido es demasiado amplio y no ajusta el tiempo. Entonces, por eso el estudiante a veces pasa la clase y dice, bueno, no sé, no aprendí mucho, ¿verdad? Pero es porque demasiado contenido en muy poco tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, con esto del torque, jóvenes, el torque es un vector, ¿verdad? Porque se obtiene a partir de un producto cruz, un producto vectorial, entre dos vectores, que son el vector de posición y el vector de fuerza. Nosotros no vamos a trabajar como un vector, lo vamos a trabajar como una magnitud nada más. R, F, seno de teta. Entonces, para ilustrar esto del torque, voy a utilizar una llave, así con la que aflojamos los tornillos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esta es una llave de mano. Entonces, vamos a suponer de que el eje de rotación se encuentra aquí justo donde está el tornillo que nosotros queremos aflojar. Y vamos a hacer girar esta llave en torno a ese tornillo que por ahí pasa el eje de rotación. Entonces, la fuerza que le vamos a aplicar a esta llave recae en este punto. Fíjense bien, cuando hablamos de torque, el punto de aplicación de la fuerza es muy importante, porque el punto de aplicación determina el brazo de palanca. Bueno, entonces fíjense bien, la fuerza se aplica en el extremo derecho y se aplica en esta dirección. De manera que, por definición, joven, yo trazo una línea, perdón, trazo una línea imaginaria a lo largo del vector de fuerza. A esta línea imaginaria le vamos a llamar línea de acción. ¿Cómo dibujar una línea de acción? Ponemos una regla a lo largo del vector de fuerza y continuamos la línea, pero punteada. Esa se llama línea de acción. Después trazamos otra línea imaginaria, una línea punteada, perpendicular a la línea de acción, pero que pase por el eje de rotación o pivote. ¿Se recordaban esos conceptos, jóvenes? ¿Cómo se define brazo de palanca? El brazo de palanca es la distancia, es una línea que pasa por el eje de rotación y es perpendicular a la línea de acción. La distancia que hay aquí, a eso se le llama brazo de palanca. ¿Cómo se obtiene el brazo de palanca? Pues con la trigonometría. Fíjense bien. Aquí trazamos otra línea, ¿ve? Que va del punto de aplicación de la fuerza al eje de rotación. Esta línea no recibe ningún nombre en especial. Entonces, hay un ángulo θ formado entre esa línea y la línea de acción. Entonces, como yo conozco la distancia D, esta distancia D, jóvenes, es la distancia entre el pivote y el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, ¿cómo saber el brazo de palanca? Fácil. Dibujamos un triángulo rectángulo aquí. Esta línea D representa esta línea que ven acá. Esta otra línea, que es un cateto, representa el brazo de palanca, es este. Y este otro cateto de aquí abajo representa la línea de acción. La hipotenusa sería esta línea, ¿verdad? Entonces, ¿quién es este brazo de palanca? ¿Quién es esta distancia?
sería, lo obtendríamos con el seno de teta, ¿verdad? Y como D, vamos a ver, tenemos que saber el valor del ángulo y el valor de D para poder encontrar el brazo de palanca. Entonces, aquí yo tengo brazo de palanca es igual a D seno de teta. Y ya eso es todo. Ya tengo el brazo de palanca. Este es uno de los métodos para poder encontrar torque. Entonces, el torque en palabras sería brazo de palanca multiplicado por la fuerza. Entonces sustituyo el brazo de palanca, que es D por seno de teta, y lo multiplico por F, la fuerza, y ya tengo el brazo de palanca. Así es como lo vamos a hacer. Bueno, no sé si tienen preguntas con esto, jóvenes. ¿Puedo volver a explicar la parte de seno, por favor? Ajá, dígame. Si puede volver a explicar la parte de dónde sacó D de seno, en el triángulo rectángulo. Sí, fíjese bien. Acá, aquí en esta parte, en la figura, se nos forma un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto, miren, 90 grados. La hipotenusa sería esta línea. Estos dos serían catetos, miren. Entonces lo que yo hago aquí es, este triángulo lo dibujo aquí aparte. Este ángulo teta nosotros lo ponemos. Este ángulo teta no me lo va a dar el problema. Ese ángulo teta yo lo dibujo. ¿De acuerdo? Lo dibujo, pero tengo que saber el valor de ese ángulo. Entonces, conociendo la distancia de, o sea, la hipotenusa del triángulo y conociendo el ángulo, yo obtengo el valor de este cateto, que es el brazo de palanca, es esto. Entonces, ¿quién es el brazo de palanca? Uso trigonometría. Seno de teta es lado opuesto entre hipotenusa, ¿de acuerdo? Seno de teta es lado opuesto, que es el brazo de palanca. No me cuesta escribir con este cursor, ¿no? Así que disculpen. Brazo de palanca sería, seno de teta sería lado opuesto entre hipotenusa, que es D. Y de aquí despejo para el brazo de palanca y me queda D por seno de teta. Así es como se obtiene. Así es como se obtiene. Ok, gracias, licenciado. Bueno. Entonces, no sé si tienen más preguntas, jóvenes. ¿Les queda claro qué significa línea de acción? ¿Qué significa brazo de palanca? Sí. Bueno, si está claro, pues perfecto. Podemos seguir. Ahora, vamos a ver. Otra forma de calcular torque, que para mi gusto es más fácil, pero yo prefiero esta, miren. Para mí, esta es el mejor método para encontrar torque, porque es el método más formal, más general. Este otro método es bastante sencillo, pero tiende como a confundir más. Por esa razón, yo les recomiendo mejor siempre calcular brazo de palanca. Fíjense bien. La misma figura que usé aquí, voy a usar acá, con la misma fuerza, miren, en la misma dirección. ¿Qué sucede acá? Que en vez de calcular un brazo de palanca, lo que voy a hacer yo es descomponer la fuerza. Trazo una línea acá, miren. Es como que yo pusiera el eje de coordenadas aquí. Aquí está el origen, este es el eje Y, quiero decir X, y este es el eje Y. Entonces, la fuerza se encuentra en el primer cuadrante. Trazo un ángulo teta con respecto al eje X. Descompongo la fuerza, componente X, componente Y. Entonces, ¿qué sucede ahora? Vamos a ver, jóvenes. ¿Cuál de las componentes de la fuerza es la que provoca torque? ¿La X o la Y? La Y. La Y, exactamente. La componente Y es la que provoca torque. Cuando digo provoca torque, quiero decir la componente que ocasiona rotación. Esta componente X no genera torque. ¿Por qué no genera torque? ¿Por qué no genera torque? La línea de acción pasa por el eje de rotación. Exactamente, porque pasa por el eje de rotación la línea de acción de esta fuerza. Esta componente de fuerza, fíjense bien, la línea de acción de esta componente de fuerza pasa por el eje de rotación. Por si están tomando nota, en su cuaderno es bueno que anoten algo ahí. Cuando la línea de acción de una fuerza pasa por el eje de rotación, no provoca torque. Es imposible hacer girar un objeto si yo le estoy aplicando una fuerza que pasa por el eje de rotación. Han intentado ustedes, por ejemplo, fíjense bien, eso del torque es bien intuitivo.
Cuando uno abre una puerta, ¿qué es lo que uno hace? Aplicar torque. Supongamos de que esta es una puerta, miren. Aquí está la perilla y aquí están las bisagras. Aquí están las bisagras. Entonces, cuando uno va a abrir una puerta, ya por intuición, uno jala la perilla aplicándole una fuerza perpendicular a la puerta. ¿Estamos de acuerdo? Intenten ustedes abrir una puerta aplicándole una fuerza horizontal a la puerta, a ver qué va a pasar. No van a poder abrir la puerta, ¿verdad? Porque si usted jala la perilla en dirección horizontal a la puerta, esa fuerza estaría pasando por el eje de rotación. ¿Cuál es el eje de rotación de la puerta? Es el que pasa por las bisagras. La puerta gira en torno a las bisagras. Entonces, si usted empuja la perilla en dirección de las bisagras, no va a poder abrir la puerta. Tiene que jalar la perilla en dirección perpendicular al plano de la puerta. ¿Estamos? Entonces, la componente de fuerza que genera torque es esta, la componente Y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplicar esta componente F seno de teta por la distancia del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza. En este caso, este sería el brazo de palanca. ¿Estamos de acuerdo, Juan? Entonces el torque sería F seno de teta por D, donde D es la distancia del pivote al punto de aplicación de la fuerza. O sea, tenemos dos opciones para calcular torque. No sé si quedó claro o tienen problemas en eso. Todo claro, Luis. Bueno, perfecto. Entonces, brazo de palanca siempre va a ser D seno de teta. Torque lo vamos a calcular como brazo de palanca multiplicado por la fuerza. Bueno, aquí les tengo un ejemplo, miren. Importante. Supongamos que esto es una barra de metal, que yo la quiero hacer girar en torno a este pivote. ¿Ve? Este es el eje de rotación. Sobre esta barra existen ¿cuántas fuerzas? 6 fuerzas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 fuerzas están siendo aplicadas a esta barra. Vamos a ver. ¿Todas estas fuerzas provocan rotación, jóvenes, sí o no? No. La No, F1 no. La fuerza F1 no provoca rotación porque la línea de acción pasa por el eje de rotación, exacto. ¿Qué otra fuerza no provoca torque? La 6. La 6, exactamente, porque la 6 también pasa por el eje de rotación. No genera torque. Entonces, las fuerzas que provocan torque son F2, F3, F4 y F5. Ahora, ¿quién de esas fuerzas va a tener un torque más efectivo? ¿Qué creen ustedes? La F2. La F2. ¿Por qué razón? Suponiendo que todas tienen la misma magnitud, ¿verdad? Suponiendo que todas las fuerzas son de igual magnitud. Porque el brazo de palanca es mayor. Exactamente. Así como lo dijo él. Fíjense bien. O en otras palabras, si ustedes quieren hacer girar un objeto, por ejemplo, alguna vez les ha tocado, no sé si alguna vez, bueno, a los varones, ¿verdad? Creo más que todo, les ha tocado cambiar la llanta de un carro. Pues cuando se cambia la llanta de un carro, se pone en práctica estos conceptos del torque. Ustedes ponen, para aflojar el tornillo de una llanta, ponen un maneral, ¿verdad? Y entre más largo sea el maneral, mejor, ¿verdad? Entre más largo sea, mejor, porque va a haber más brazo de palanca. Entonces viene una persona, la que está aflojando las tuercas, y se para. Todo su peso lo deja caer sobre el extremo del maneral. ¿Por qué sobre el extremo? Porque al hacerlo ahí, va a tener más brazo de palanca. Va a tener más torque. En cambio, si se para en medio o si se para justo ahí donde está la tuerca, no va a conseguir moverlo, ¿verdad? Estaría desperdiciando su fuerza, ¿verdad? Entonces, esta fuerza F2 es la que va a tener más efectividad a la hora de hacer girar este objeto. ¿De acuerdo? Ahora, con el torque, otro aspecto importante es qué signo va a tener el torque, positivo o negativo. Recuerden que cuando hablamos de traslación,
lo que va a la derecha es positivo, lo que va a la izquierda es negativo. Cuando hablamos de rotación, ¿cómo hacemos? No sé si aplica la regla de la mano. Bueno, la regla de la mano derecha se usa para el vector torque, pero aquí no nos interesa eso del vector torque. A lo que me refiero yo es si el torque va a ser positivo o negativo, entonces lo que vamos a utilizar es la convención de las manecillas del reloj. Cuando el giro es en contra de las manecillas del reloj, el torque se toma positivo, y cuando es a favor de las manecillas, el torque se toma negativo. Como les digo, eso es una convención, ¿verdad? Si usted lo hace al revés, no importa, con tal que usted lo explique. Bueno, creo que es suficiente repaso. Entonces, si no se explica, se asumiría que se está haciendo con la convención, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, por ejemplo, si a usted le dicen, calcule el torque neto sobre esta varilla. Calcule el torque neto, es la suma, ¿verdad? Torque neto es la suma. El torque de la fuerza 1, de la fuerza 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, por ejemplo, la fuerza F3 va a hacer girar esta varilla en torno, o sea, ¿en qué dirección? En la dirección contraria a las manecillas del reloj. O sea, va a tener un torque positivo. La fuerza F2 y F4 van a generar torque positivo. En cambio, la fuerza F5 va a generar torque negativo porque va a hacer girar la varilla en sentido horario. Entonces usted, cuando suma todos los torques, el resultado le dice si es positivo o negativo. O sea, el resultado le va a decir si ganan los torques positivos o ganan los torques negativos. Pero cuando hablemos del péndulo físico, jóvenes, solo vamos a tener un torque, ¿verdad? Que es el torque de la gravedad. Bueno, hasta aquí creo que es suficiente repaso de torque, ¿verdad? No sé si todo quedó claro. Sí, gracias. Bien, momento de inercia. Vamos a ver, ayer hablamos de esto, ¿verdad? ¿Qué es momento de inercia? Pues es la tendencia de un objeto a resistir cambios en su rotación en torno a un eje. O sea, momento de inercia es, o sea, el momento de inercia, jóvenes, I, me indica qué tan difícil es hacer girar un objeto en torno a un eje. Eso me indica el momento de inercia. Qué tan difícil es hacer girar un objeto. En cambio, la masa me indica qué tan difícil es sacar un objeto del reposo o del movimiento rectilíneo uniforme. La masa está relacionada con la inercia, mientras que el momento de inercia está relacionado con la distribución espacial de la masa. Son cosas diferentes, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense bien, otro aspecto importante también. No sé si en los videos vieron esto, jóvenes, no sé si alguien... En los videos creo que se habla de esto, si no me equivoco. No sé si esto lo vieron en los videos. Porque si ustedes lo vieron y ya se lo saben, no tiene sentido de que yo vaya tan despacio, ¿verdad? No, Bueno. dale, Eli, pero está bueno el repaso. Bueno, entonces, el momento de inercia, jóvenes, lo podemos calcular haciendo uso de estas fórmulas. Vamos a ver, la primera fórmula es el momento de inercia para un sistema de masa discreto, o sea, cuando yo tengo partículas, por ejemplo, la partícula 1, 2, 3 y 4, y yo quiero calcular el momento de inercia con respecto a un origen, entonces yo aplico esta fórmula, miren. Sumatoria de masas, la masa de cada partícula, multiplicada por la distancia de cada partícula al eje, a este eje. Así se calcula el momento de inercia. El momento de inercia es una cantidad escalar, no tiene dirección, y la unidad es kilogramo por metro cuadrado. Ahora, ¿qué sucede cuando el objeto es de masa continua? Cuando yo tengo, por ejemplo, imagínense que este es un volumen irregular. Esto ya no es una partícula, es un objeto de masa continua. Entonces, en ese caso, yo tengo que hacer una integral. Integramos esto r cuadrado por diferencial de masa.
Eso lo enseñaron en Física 100, ¿verdad? Si no me equivoco. No sé si lo enseñaron en Física 100, jóvenes, o no. Porque creo que en Física 100 cortan contenido, ¿verdad? No sé si les enseñaron esto. Sí, rápido. No, ¿todos lo aprendieron o no, joven? La integral no. Ah, pues. Bueno. Bueno, la verdad que aquí no vamos a tener que hacer integración porque vamos a hacer uso de otro método. Así que no se asusten por eso. Pero sí me interesa, jóvenes, que ustedes manejen bien estos conceptos. O sea, que sepan cómo calcular momentos de inercia y centros de masa también, porque eso les va a tocar. Por eso les preguntaba que si en Física 100 habían aprendido eso. No sé si el centro de masa, ¿les enseñaron a calcular el centro de masa, jóvenes? Para calcular centro de masa también es necesario saber si el objeto es de masa continua o de masa discreta. Entonces, bueno, si no aprendieron eso en Física 100, pues aquí, bueno, no les estoy haciendo miedo, ¿verdad? Pero sí les va a tocar estudiar más. Tienen que estudiar más. Fin de semana, no sé cuántas horas diarias estudiarán ustedes, ¿verdad? Pero en esta clase por lo menos unas 2 horas diarias tienen que estudiar, ¿verdad? Bueno, este teorema, jóvenes, que también es un teorema famoso, si vieron los videos, ahí les tuvieron que hablar de esto. El teorema de los ejes paralelos se utiliza cuando yo quiero calcular un momento de inercia en torno a un punto que no sea el centro de masa. O sea, imagínense que yo tengo un objeto así, un objeto plano. Es como un objeto de tabla, de madera, quiero decir, de madera, pero que tiene una forma irregular. Entonces, supongamos de que este objeto tiene su centro de masa en este punto. Ahí está el centro de masa. Supongamos de que yo ya conozco el momento de inercia en torno al centro de masa de este objeto, pero yo quiero saber el momento de inercia en torno a otro eje de rotación que pasa por este punto. Por eso se le llama teorema de los ejes paralelos, porque los dos ejes tienen que ser paralelos. Ambos son ejes de rotación, pero en este caso yo quiero que el objeto rote en torno a este eje, no al centro de masa. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos este teorema. Sumamos el momento de inercia en torno al centro de masa más la masa del objeto, que es m, la masa total, que es m, por la distancia entre los dos ejes, que es d. ¿Estamos? Y este teorema también lo vamos a emplear en los problemas. Esto sí lo aprendieron en Física 100, ¿verdad? Sí. Bueno, perfecto, entonces no hay problema. Yo asumo que todo, ¿verdad? Desde el momento en que no me dicen que no. Vamos a ver. Ya, bueno, no nos va a quedar chance, lamentablemente. Creo que le voy a tener que dar clase mañana, jóvenes. Yo sé que a ustedes no les gusta recibir clase, ¿verdad? Pero vamos a tener que hacer un esfuerzo. Creo que mañana es necesario que nos reunamos porque es bueno que hagamos problemas. No sé si tienen inconveniente en reunirse mañana. No, Yo sí, licenciado. licenciado. Dale, compañero. Está ¿No bien, tienen Nick. problema? Bueno, sí, Por porque mí hoy está ya no nos daría tiempo. A la misma hora siempre, ¿verdad? A la misma hora. Son 4, fíjense bien, son 4 días a la semana de acuerdo a la regla, ¿verdad? Que nos tenemos que reunir. O sea que, por ejemplo, si alguien no puede asistir mañana, yo lo voy a entender, ¿verdad? No lo voy a afectar en ese aspecto, pero de lunes a jueves sí es obligatorio. O sea que la clase de mañana es importante porque yo les voy a explicar algunos problemas, voy a poner en práctica todo esto para que ustedes vean cuál es el método que vamos a seguir. Los problemas, ¿verdad? Son lo que a uno en realidad le ayuda a entender la teoría, ¿verdad? Entonces, bueno, fíjense bien, este problema es vamos a ver, Resnick, es del libro de Resnick, capítulo 15.
Vamos a ver, el problema dice lo siguiente. Yo tengo un péndulo físico que consta de un disco sólido uniforme, que tiene una masa de 563 gramos y tiene un radio 14.4 centímetros. El disco está soportado por un plano vertical. Vamos a ver, soportado por un plano vertical por un pivote situado a una distancia de igual a 10.2 centímetros del centro del disco. El disco se desplaza a un pequeño ángulo y luego se suelta para que esté oscilando. Halle el periodo del movimiento armónico simple resultante. O sea, nuestra meta es calcular el periodo T. Nosotros ya sabemos de que para el periodo lo que necesito es la frecuencia. Si conozco la frecuencia, conozco el periodo. Lo que sucede es que en el péndulo físico todo es más complicado, porque para encontrar el periodo o la frecuencia yo necesito saber momento de inercia, necesito saber la distancia entre el pivote y el punto de aplicación del torque. Y lo que sucede es que a veces nos va a tocar calcular el centro de masa. Y a veces nos va a tocar calcular el momento de inercia. Ahí es donde está lo complejo. Entonces, para este problema me tocaría encontrar el momento de inercia y me tocaría encontrar, vamos a ver, creo que el centro de masa no. Fíjense bien. Aquí tenemos la figura que nos plantea este problema. Este es un disco sólido que está pivoteado en este punto. Aquí está el eje de rotación. Por aquí pasa. El eje de rotación sale de la pantalla. Sale de la pantalla. El disco puede oscilar en el plano de la pantalla. Entonces, el disco tiene radio R y tiene una masa conocida ya. La distancia entre el pivote y el centro de masa, jóvenes, fíjense bien, algo interesante. En este problema no me dicen cuál es el centro de masa. Pero, por suerte, la mayoría de los objetos tienen una forma regular, una geometría ya conocida. Este objeto es un disco, es un círculo, y ya sabemos de que un círculo de masa uniforme tiene su centro de masa en su centro geométrico. De manera que ahí está el centro de masa, en el centro geométrico. De manera que aunque no me lo digan, yo lo asumo. A menos que la masa no fuese uniforme, ¿verdad, jóvenes? Si la masa de ese disco no fuese uniforme, ahí sí tendríamos un grave problema. Entonces, la distancia D es la que aparece en la fórmula del período. Esa distancia D, por definición, es la distancia entre el pivote y el centro de masa. O sea que ya lo tenemos. Porque me dicen que la distancia D es 10.2 centímetros. ¿Dónde dice eso? Acá lo dice, miren. Situado a una... Vamos a ver. El pivote, dice, soportado en un plano vertical por un pivote situado a una distancia 10.2 centímetros del centro del disco. Me dicen centro del disco, no centro de masa. Pero como cuando no les digan nada en el enunciado sobre la distribución de masa, ustedes asuman que es uniforme. Me explico, jóvenes, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo tengo un disco en la mitad de arriba, en la mitad superior, tiene una densidad de masa diferente a la densidad de masa de abajo? O sea, ¿qué pasa si este disco en la mitad superior tiene más masa que en la mitad inferior? ¿Qué pasaría con el centro de masa? El centro de masa no estaría en el centro, ¿verdad? El centro de masa estaría en la parte de arriba. Exactamente, estaría en la parte de arriba, porque aquí es donde hay más masa. Y cuando ustedes sacan un promedio de masa, la masa en promedio va a estar aquí. Entonces, cuando no me digan nada de eso, de la distribución de masa, yo asumo que el objeto es de masa uniforme, o sea, densidad constante.
de manera que el centro de masa está en el centro del disco. Bien, jóvenes. Entonces, estos problemas son bastante interesantes, ¿verdad? Porque hay muchos más conceptos aquí que tenemos que aplicar. Vamos a continuar esto mañana, jóvenes, porque ya es hora de almuerzo, creo que ya todos tenemos hambre, ¿verdad? Entonces nos quedamos por aquí y seguimos mañana. Entonces, yo les pregunté si tenían inconveniente para mañana, pero me dicen que no, ¿verdad? Entonces sí nos podemos reunir.